Vamos a abrir, por favor, la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 31. Y hoy vamos a hablar de un tema que se llama la purificación. ¿Cómo se llama? La purificación. Y yo quiero decirle que este tema es una continuación del tema de la semana pasada, donde veíamos que la comunión con el Señor, con el Espíritu Santo de Dios nos transforma. Y nos transforma a través de su guianza, nos transforma a través de redarguirnos de pecado, nos transforma a través de su poder, porque dice la Biblia, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero una forma en la que Dios nos transforma es a través de purificarnos, Y le voy a pedir que leamos juntos Lucas capítulo 22, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Estábamos hablando acerca de la Trinidad y de ese Dios. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y nos dice la palabra de Dios: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y ahí nos explica la palabra de Dios esa relación que tenemos con las 3 partes de ese único Dios que se manifiesta a nosotros de 3 diferentes formas. La gracia de nuestro Señor Jesucristo es ese perdón a través de la sangre que Él derramó. Él pagó por nuestras deudas en la cruz para que nosotros fuéramos libres y perdonados. Después tenemos el amor del Padre que nos restaura, cubre nuestra vergüenza, nos hace una vez más hijos de Dios. Y después tenemos la comunión con el Espíritu Santo que nos transforma, nos hace una persona totalmente diferente. Y una forma que usa el Señor para transformarnos a todos nosotros, y es un proceso por el que todo hijo de Dios pasa, es la purificación. La purificación. Y yo quiero decirle, la purificación es quizá la forma más poderosa que Dios utiliza para transformar a sus hijos en una persona que puede llevar la obra de Dios, que puede llevar el carácter de Cristo, que puede crecer en el Señor. Es a través de pasar por fuego. Y la palabra de Dios compara siempre la purificación con la purificación de los metales. En la purificación de los metales de las minas salen piedras que tú puedes alcanzar a ver ahí ciertos brillitos, a lo mejor de oro, o puedes ver ciertos brillos de la piedra, de la plata, pero que están cubiertos de un montón de impurezas, ¿sí? Cubiertos de un montón de impurezas. Y así nos encuentra el Señor a nosotros. Tenemos un potencial impresionante, pero cubierto de un montón de impurezas que no deja que el valor. Si tú tienes una de esas piedras que no ha sido purificada, el valor de esa piedra es nulo. Nadie te va a pagar lo que cuesta el oro o lo que cuesta la plata por una piedra que no se ha purificado. El valor de esas piedras preciosas, de esos metales preciosos, se obtiene cuando se purifican. Y entonces el proceso de la purificación de los metales es que primero se golpean esas piedras hasta que se pulverizan totalmente, y después se pasan por unos lavados por agua, y esos lavados por agua separan todo ese polvo, ese lodo, y empiezan a salir solamente los metales, ¿sí? Y muchas veces yo lo pienso así, comparándonos a nuestras propias vidas. Cuando nosotros llegamos a Dios
y recibimos al Señor Jesucristo, tenemos un potencial impresionante y Dios ve ese potencial en nuestras vidas. Dios no ve toda la suciedad y todo el egoísmo y toda la inmadurez que está alrededor de nuestra vida, sino Dios ve el potencial cuando estemos llenos del Espíritu Santo, cuando estemos purificados, lo que podemos llegar a ser. Por eso el Señor no mira las cosas que ve los hombres, el Señor ve ve cosas distintas, ve las cosas que no son como si fuesen. Hay una parte en la Biblia que llama mucho la atención porque había un muchacho que era muy sacatón que se llamaba Gedeón y el Señor le dice: Gedeón, un varón esforzado y valiente. Y Gedeón se queda: ¿seguro me estás hablando a mí? Y ahí empieza a decir: no, yo tengo mucho miedo. ¿Cómo que valiente? Le empieza a decir: yo le tengo miedo a los madianitas. Pero el Señor no veía lo que era Gedeón ahorita. El Señor veía lo que iba a hacer Gedeón después de la purificación y de la llenura del Espíritu Santo. Y Gedeón fue un varón impresionante, que fue valiente, impresionantemente valiente, y que liberó al pueblo de los madianitas. ¿Sabes, hermano, hermana? La purificación entonces empieza haciéndose polvo, se limpia, se lava, pero muchas veces después de esa lavada ya queda más visible la plata. Sí, no ha terminado el proceso de purificación, pero si la plata o el oro hablaran, dirían: hombre, soy el más puro del mundo. Después de haber salido de una piedra llena de toda la suciedad, estando cubierto de todo el lodo, de toda la suciedad, de repente está solamente ahí el pedazo de metal. Entonces se podría, si hablara la plata, diría: estoy sumamente limpio, si lo comparamos a como estaba antes. Pero si lo comparamos a como lo quiere llevar el Señor, todavía tiene muchas impurezas. Y así estaba Pedro, 3 años caminando con el Señor Jesucristo. Y si tú le preguntabas a Pedro, él decía: yo estoy listo para ir contigo a la cárcel o hasta la muerte. Y el Señor Jesucristo le dice: ay, Pedro, si antes de que esta mañana a las 6 que cante el gallo, tú ya me vas a haber negado, y vas a haber negado que me conoces 3 veces. Sí. Por supuesto, en los otros evangelios dice Pedro: nunca pasará tal, y todos los demás decían: hasta la muerte, hasta la muerte. Y todos esos, a la hora del problema, a la hora de enfrentar a los romanos que vinieron por el Señor Jesucristo, salieron corriendo, inclusive Pedro. ¿Sabes, hermano, hermana? Pedro creía que ya estaba totalmente listo, pero Jesucristo sabía que no. Sí, Jesucristo sabía que no. Y si leemos con mucho detenimiento Lucas, ahí donde estamos, fíjate lo que dice en el versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y uno podría decir: oye, Jesús, ¿por qué no mejor rogas por él para que Satanás no lo zarandee como a trigo? Sí, Jesucristo sabía que Pedro iba a ser zarandeado como trigo, pero no pidió que no fuera zarandeado. Lo que pidió y rogó por él, que su fe no falte. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que Pedro necesitaba madurar y necesitaba todavía purificarse. Todavía no estaba listo. Todavía no era esa piedra donde se iba a edificar la iglesia. Todavía no era ese Pedro que iba a ser el pastor de multitudes y que iba a sanar enfermos. Todavía no era. Y si lo dejaba así, iba a fracasar en su ministerio y necesitaba ser purificado. Y esa purificación muchas veces es ser zarandeado como el trigo. No es agradable la purificación, créamelo. No es agradable, es dolorosa. Pero lo que pasa después de la purificación es milagroso y es impresionante. Muchas veces nosotros nos sentimos muy firmes en la fe, nos sentimos ya muy crecidos y de repente empieza el zarandeo. Jesús no pidió que Pedro no fuera zarandeado, sino pidió que su fe no faltara.
Sabes, la purificación de la plata no se queda en el simple lavado de las impurezas exteriores. Tiene impurezas interiores la plata. Y para que la plata o el oro sean purificados, tienen que ponerle unos químicos y pasarlos, ¿por qué? Por hornos de fuego. La plata decía, no, ya estaba yo bien así, lavado, pero hoy así todavía no vales nada. Para que tú tengas un gran valor, para que tengas ese nivel, lo que necesitas es pasar a un nivel mayor de purificación. Y entonces viene ese zarandeo. Y a la plata le ponen unos químicos y las pasan por fuego. Y entonces empiezan a salir impurezas que ni siquiera la plata misma sabía que estaban. Eran purezas ya no exteriores, sino interiores. Y empiezan a salir, y la persona que está limpiando la plata quitan esa impureza, y entonces sale ya un metal precioso. Pero hay que pasar muchas veces por el fuego. Ya vimos aquí que el Señor no para el que eso suceda, sino ora por nosotros para que en ese momento nuestra fe no falte. Yo quiero decirte que si tú y yo permanecemos fieles durante el momento del fuego, durante el momento de la purificación, lo que va a salir después va a ser algo glorioso y grandioso. ¿Quién era realmente Pedro? Pedro decía, yo soy el discípulo de Cristo. A mí me dieron las llaves del reino de los cielos y el Señor dijo que sobre mí edificaría la iglesia. Así que después del Señor Jesucristo estoy yo, porque ya se murió Juan el Bautista. Sí, eso creía Pedro de sí mismo, pero el que lo conocía interiormente sabía que dentro de él todavía había muchas impurezas. Y Jesús le dice, antes de que cante el gallo, tú me vas a haber negado. Y Pedro dice, jamás, hasta la muerte contigo. Y vamos a ver qué pasó. Ahí mismo en Lucas, solamente denle la vuelta a la página. En el capítulo 22, pero versículo 54. Dice, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Empezó Pedro su purificación. Empezó su purificación. Y la primera parte para purificarse es que Pedro se dio cuenta que verdaderamente había impurezas todavía en su vida. Un par de horas antes, Pedro se sentía listo para establecer la iglesia del Señor Jesús. Y unos minutos después había negado a su Señor y estaba ahí sentado llorando amargamente. En ese momento Pedro se dio cuenta, no estoy tan puro como yo creía que estaba. No estoy tan limpio como yo creía que estaba. No estoy tan impresionante como yo creía que estaba. Y sabes, hermano, hay ciertas circunstancias que sacan a la luz nuestras impurezas. Y hay veces que estamos en una etapa de nuestra vida donde todo es normal, pero de repente viene ese zarandeo. Sí, de repente viene ese zarandeo. Son eventos que sacan a la luz nuestra impureza. Y son muchas veces esos eventos, esas circunstancias que vivimos, momentos que Dios utiliza para purificarnos, si permanecemos en Él. Por ejemplo, algo que sucede en la vida de una persona, inclusive le estoy hablando de muchachos cristianos.
muchachos cristianos se enamoran y tienen la bendición de sus padres y se casan. Todo bien. Y de repente empieza a haber pleitos tremendos en ese matrimonio. Pleitos tremendos. Empieza un evento que fue su matrimonio, empezó a sacar impurezas. Yo le quiero decir que eso que le estoy contando es mi propio testimonio de vida. Yo servía al Señor Jesucristo, tenía desde la juventud sirviendo al Señor Jesucristo. Mi esposa, la que en ese momento era mi novia, servía al Señor Jesucristo y nos casamos los dos siervos del Señor, los dos obedientes a nuestros padres. Y sin embargo empieza nuestro matrimonio y empiezan un montón de pleitos. Sí, un montón de cuestiones impresionantes. Yo me empecé a dar cuenta, ahora lo sé, en ese momento no lo sabía. Yo pensaba en ese momento que todas las desgracias eran culpa de ella, pero ahora yo lo sé, en mi corazón había muchísimo egoísmo y muchísima inmadurez. Era una impureza que estaba adentro de todo ese metal, ¿sí? Y ese metal todavía no estaba ahí. Y el Señor utilizó ese matrimonio para zarandearme. Y me zarandeó duro, hermano. Sí, para zarandearnos. Sí, yo le digo, en mi corazón había problemas de egoísmo tremendos, había problemas de inmadurez. En el corazón de mi esposa había otras impurezas que no se las voy a decir porque si no inicio el pleito de nuevo, hermano. Les cuento las mías, ya si ella quiere que les cuente lo que Dios le habló a ella en ese momento, pero sabes, hay circunstancias que te hacen ver que todavía en tu vida hay impurezas. ¿Qué otras circunstancias? Hay veces que un problema de salud, sí, todo viene muy bien, hay paz en la casa y de repente un familiar se enferma y esa circunstancia empieza a estresarlo todo. Y empieza a haber pleitos donde no lo había, y empieza a salir que había egoísmo, empieza a salir que todavía había palabras altisonantes, empieza a salir todavía que había impureza en nosotros, que había impureza. Hay veces que el nacimiento de nuestros hijos estresa la relación matrimonial y saca que todavía hay impurezas. La paciencia, yo estoy aquí abriendo el corazón, hermano. Cuando nacieron mis hijos yo me di cuenta que si había un fruto del Espíritu que no tenía era la paciencia. De repente empezaban a llorar los niños, yo había trabajado todo el día y el bebé empezaba a llorar y yo lo quería meter al closet, hermano. Ciertas circunstancias de nuestras vidas de repente zarandean nuestra vida a tal grado que nos llegamos a dar cuenta que todavía hay impurezas. Pero aquí es donde se divide el camino. El que permanece en Dios se da cuenta que tiene impurezas y se queda al proceso de la purificación. El que no permanece en Dios y empieza a echarle la culpa a los demás de las circunstancias, se aleja de Dios con todas sus impurezas todavía en su vida y estará siendo zarandeado por esas impurezas por años y años por venir. Cuando nos damos cuenta que hay una impureza en nuestro corazón, hermano, dígale a Dios: Señor, el fuego que viene de ti no es un fuego que mate, es un fuego que purifica. Yo me pongo en tus manos y de esta circunstancia difícil, de esta enfermedad, de esta circunstancia donde está saliendo mi carácter todavía inmaduro, voy a salir fortalecido. Tiene usted que permanecer pegado a Dios y entonces van a salir las impurezas y Dios las va a quitar y va a salir usted fortalecido en el carácter de Cristo. Pero también sucede que muchas veces está el matrimonio en todos los pleitos y ya no quieren ir a la iglesia. Y entonces se alejan de Dios y lo único que terminan es peleando más y quizás hasta divorciándose. Yo le digo una cosa: si no hubiera sido por la iglesia, yo me hubiera divorciado de mi esposa. Pero entrábamos en unos pleitos tremendos y veníamos a nuestras consejerías. Decíamos: tenemos este problema. Y nos ministraban y nos ayudaban y me decían: tú tienes egoísmo. Y le decía: ¿yo?
Sí, tú tienes egoísmo. Y después me ponía yo a orar y me decía Dios, sí, tú tienes egoísmo. Y ahí me quebraba en oración, le decía, Señor, perdóname. Perdóname porque he tratado mal a mi esposa, porque he visto solamente por mí y no por ella, porque no la he amado como tú amaste a la iglesia. Y no sé, no creas que fue una vez. Seguía yo entendiendo mi error, pero todavía no había estado yo 100% purificado y volví a caer en el mismo error, pero ya me había yo dado cuenta y entonces luchaba yo contra ese error. Y pasaron unos meses, quizá un año, un poquito más de purificación hasta que nuestro matrimonio quedó unido, bendecido. Pero fue un tiempo, si no hubiéramos permanecido en la iglesia, nos hubiéramos terminado divorciando. ¿Y qué pasa? Vamos a suponer que yo me divorcio y después me caso con otra. Es la misma impureza. Y ahí está la misma impureza de egoísmo, ahí está la misma impureza de inmadurez y va a terminar exactamente en lo mismo. Entonces mejor decirle, Señor, purifica mi vida. Yo sé que hay que pasar por un zarandeo para que salga todo lo que es hojarasca. Yo sé que voy a pasar por tiempos difíciles de fuego, pero voy a salir fortalecido y voy a vencer estas circunstancias negativas. No le tengas miedo al fuego de Dios. El fuego de Dios purifica y no mata. Señor Jesucristo lo sabía y por eso cuando oró por Pedro dijo, lo iba a zarandear sus impurezas. Y dijo el Señor, rogué por ti para que en la zarandeada no te falte la fe. No rogó por él para que no fuera zarandeado, sino para que mientras fuera zarandeado no le faltara la fe. La purificación no es algo agradable, hermano. Hay momentos muy difíciles, momentos financieros tremendos, donde empiezan a enfrentar la familia y ahí sale a la luz que todavía la señora no tenía respeto por su marido. Y haya esa oportunidad para empezar a golpear a su marido tremendamente con palabras muy duras, muy difíciles. Y Dios le habla y le dice, estoy sacando a la luz. Entonces el Señor los está zarandeando, la está zarandeando a ella para que diga, voy a estar contigo y vamos a salir adelante de esta juntos en el nombre de Jesucristo. Sí, muchas veces el ministerio purifica. ¿Cómo purifica el ministerio, hermano? ¿Cómo purifica el ministerio? Sí. No, yo estoy enamorado de la iglesia y yo mi vida por la iglesia y de repente no lo llevan al hospital a orar. Sí. Al carambas, en esta iglesia no hay amor. ¿Por qué escogieron al hermano Alejandro? Yo oro mejor que él. Sí, y nos zarandea Dios. Vas a permanecer a pesar de que no te hayan llamado. Sí, hay veces que ves que llaman a otro y no te llaman a ti. Y esos son zarandeos del ministerio, pero tú tienes que permanecer fiel cuando me llamen y en lo que me llamen. Una vez llamaba yo a un muchacho y me decía, no, pastor, para ser decano, para servir, yo no. A mí llámeme si quiere a predicarle a las naciones. ¿Está bien? Sí, si no eres fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Zarandeados. Y por supuesto no se le llamaba zarandeo. Bueno, vas a permanecer en el zarandeo o te va a faltar la fe. Oramos porque todos nosotros pasemos por un periodo de purificación para que salgamos mejor en el carácter de Cristo, pero podamos permanecer firmes y no nos falte la fe. ¿Qué pasó con este personaje de la Biblia impresionante que es Pedro? Los eventos, el miedo, la persecución sacó a la luz su impureza y lloró amargamente. Se dio cuenta que había cosas que no eran gratas en su corazón. Pero ¿sabes una cosa? Ahí estaba esperando. Y cuando dicen que fueron a ver que la tumba, les dijeron la tumba está vacía, y dice que corrieron los dos, que pudo correr más rápido Juan y que Pedro yo creo que estaba más panzoncillo y llegó más tarde. ¿Dónde estaba? Ahí estaba esperando afuera de la tumba el Señor. Sí, quizá tenía todas las impurezas, pero había algo que no le faltaba. No le faltaba fe y no le faltaba el permanecer. Sabes, hermano, todos nosotros llegamos a Cristo llenos de impurezas, pero si tú permaneces fiel en la palabra del Señor, en la iglesia,
Dios te va a purificar y Dios te va a llevar a la altura del varón perfecto, como es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Pasó por fuego y seguimos leyendo. Juan, ahí donde estás en Lucas, dale la vuelta porque este relato está más bueno en el Evangelio de Juan. Juan 21:15. Este relato está en el Evangelio de Juan y no en el de Lucas. Dice Juan capítulo 21, versículo 15. Ya Jesucristo resucitado, Pedro ya se había dado cuenta de su impureza y empieza la ministración del Señor. Y si me ayudas, por favor, mi hermana del piano, por favor, te dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Qué ministración tan completa. Esas son las ministraciones del Señor Jesús. Pedro le dijo hasta la cárcel y hasta la muerte, y le negó 3 veces y salió huyendo. Y después lloró amargamente, salió sus temores, sus dudas salieron a la luz. Todavía había cierta incredulidad en la vida de Pedro. Todavía tenía incredulidad si verdaderamente Jesucristo iba a resucitar. Todavía tenía miedo. Todavía no estaba seguro si Jesucristo era el Hijo del Dios viviente. No sabía, y toda esa duda, toda esa inseguridad, todo ese temor salió a la luz cuando vinieron los romanos. Y huyó y dijo hasta groserías porque decían: habla como ellos. Y él empezó a decir maldiciones, dice la palabra de Dios en otro de los evangelios, para que dijeran: no, él no es. Sí, salió todo lo que él no sabía que estaba ahí, salió a la luz, y lloró amargamente. Llegó el Señor a ministrarle, y la primera administración fue hacia la negación que él dio. Y así como 3 veces Pedro le negó, le dio la oportunidad frente a él, porque dice la Biblia que cuando estaba en el fuego calentándose, antes de que el gallo cantara, se cruzaron las miradas del Señor Jesús y la de Pedro, y ahí cantó el gallo. O sea que frente a los ojos de Jesucristo le negó 3 veces. Frente a los ojos de su Señor salió la impureza de su corazón y lloró amargamente, pero le llevó el Señor Jesús con su infinito amor a que frente a sus ojos 3 veces le negó, 3 veces le llevó a decir: te amo. Qué ministración tan hermosa del Señor Jesús. 3 veces me negaste, te doy la oportunidad de que ahora que estás siendo purificado, 3 veces me digas que me amas en mi presencia. Y cada una de esas veces que le dijo: tú sabes que te amo, el Señor le contestaba: tienes el ministerio no te lo he quitado, apacienta mis ovejas. Pedro, cuando le negó y lloró amargamente, dijo: yo no soy entonces digno de ser esa piedra donde iba a ser edificada la iglesia. Yo no soy digno de ser ese varón que tiene las llaves del reino de los cielos. Lo acabo de perder todo. Mi impureza salió y lo acabo de estropear todo. Pero cada vez que él le decía: tú sabes que te amo, Jesucristo le decía:
tu ministerio no se ha quitado, apacienta mis ovejas. Cada palabra del Señor tenía un motivo impresionante. Y no solamente eso, su última conversación con Cristo antes de su crucifixión le dijo: a la cárcel y a la muerte iría por ti. Y a la mera hora salió huyendo. Pero el Señor le dijo: ahora que estás siendo purificado, va a llegar un día en que vas a ir a la cárcel y a la muerte por mí, y vas a glorificar al Padre con eso. Sí. Le estaba diciendo: esa promesa que me hiciste también la vas a cumplir, Pedro, y vas a ir. ¿Sabes? Pedro fue encarcelado y Pedro fue crucificado, y cuando iba a ser crucificado, Pedro dijo: crucifíquenme de cabeza, porque no soy digno de tener la misma muerte que mi Señor. Y le decían a Pedro: niega a Cristo. Y dice la tradición que Pedro cantaba salmos mientras lo mataban, diciendo: ¿cómo voy a negar a Cristo si es mi Señor y si en este momento lo estoy viendo? Después del fuego se levanta un hombre totalmente distinto. Lo puedes ver tú en el libro de los Hechos. Ahí estás en Juan, nada más dale la vuelta a la hoja, Hechos. Y fíjate en el capítulo 3, versículo 3. Cuando vio a Pedro y a Juan, ¿ya lo tienen, hermanos? Hechos 3:3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo más. Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿Dónde estaba ya el temor de Pedro? Ya había sido purificado. Y la incredulidad de Pedro ya había sido purificado, y ahora tenía el valor para agarrar a una persona y decirle: no tengo oro ni plata. ¿Sabes? Pedro no tenía oro ni plata. Él era el oro y la plata, hermano. Él era el oro y la plata. Él había sido purificado. Y levantó al varón y lo puso en pie, y se le afirmaron los pies, y entró con ellos alabando al Señor en el templo. Dice la palabra de Dios en Hechos 4:4: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Se aventó un discurso, ese miedosón que salió corriendo viendo a los romanos. Ahora, ahí estaban todas las guardias romanas, y él se paraba enfrente de ellos y decía: varones hermanos, ese Jesucristo a quien ustedes crucificaron. Todos viendo: ese fue el que salió corriendo. Sí, nada más que ya había sido purificado. Ya había sido purificado. Y ahora era valiente y tenía el denuedo. Y ahora 5,000 varones se convirtieron al Señor Jesucristo. Y se cumplió. Él fue el primer pastor de una iglesia cristiana en el mundo entero. Él fue el primer pastor de una iglesia cristiana en el mundo entero. Y después vino Pablo, y después vino Timoteo, y después vinimos todos nosotros, pero el primero fue Pedro. Hermano, hermana, va a haber circunstancias en tu vida que te van a mostrar que todavía hay impurezas en ti. Cuando eso suceda, no huyas de la luz, ve a ella, para que Dios purifique tu corazón, tu vida, tu alma. Y al final, ese Pedro impresionante, lleno del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo, que llenó todo Jerusalén de la palabra de Dios, jamás hubiera sido si no se hubiera purificado. Dios tiene un plan para ti impresionante, y Dios no ve lo que tú eres hoy,
Dios ve el potencial tan impresionante que hay en ti si hay una purificación y si hay una llenura del Espíritu Santo. Yo te voy a pedir que cierres ahí tus apuntes. Le voy a pedir a mi hermano Eric si me ayuda también. La purificación, querido hermano y hermana, no es algo agradable, te lo tengo que decir. Cuando estaba yo en medio de mis problemas matrimoniales tremendos, sentía yo que mi vida no tenía sentido. Sentía yo que todo en lo que se basaba se había desquebrajado. Me sentía apenado. Pero dándome cuenta, primero en un momento de todo el egoísmo, dándome cuenta de la tremenda inmadurez que había en mi vida, y fueron tiempos muy dolorosos. Muchas veces lloré amargamente, pero si hoy puedo estar aquí delante de ti, es por una única virtud, y es permanecer pegado a Dios. Señor, verdaderamente estoy lleno de impurezas, pero ayúdame, Dios, a salir adelante. Sabes, hermano, esa es la gracia de nuestro Dios, y esa es la comunión con el Espíritu que nos transforma. Dios no está esperando de ti que seas perfecto. Lo que está esperando de ti es que estés pegado a Él para que Él te perfeccione, en el nombre de Jesús. Cierra ahí tus ojos. Bendito Dios, estamos delante de tu presencia, Padre. Y hoy entendemos, Señor, que hay circunstancias que zarandean nuestras vidas. Y que incluso, Señor, leímos hoy, tú las permites, Dios. Tú permites que seamos zarandeados como el trigo, bendito Dios, para purificar nuestras vidas. Y oras, intercedes por nosotros para que en ese tiempo no nos falte la fe. Bendito Señor Jesús, porque sabes que la única forma de que podamos nosotros llegar a un nivel mayor en nuestro ministerio, como maridos, como esposa, como hijos, es siendo purificados. Y la purificación, Señor, es como los metales, es por fuego, Dios. Y ahí tú quemas, Señor, toda la hojarasca, Dios, y queda solamente, Padre, lo precioso, Dios. Hoy venimos delante de ti, Padre, porque en nuestras vidas todavía hay impurezas, Dios. Y lo que hemos aprendido en la vida de Pedro es que él, Señor, cuando estaba siendo zarandeado, no huyó y no se fue y no tiró la toalla, sino que permaneció pegado a ti y fue purificado, y al final fue un varón de Dios sin temores, sin dudas, y que verdaderamente pudo dar su vida por ti, Señor. De esa misma manera, Padre, nosotros queremos ser purificados, Señor. Si todavía en nuestro corazón hay rencor, si todavía en nuestro corazón hay odio, Señor, hay momentos en los que un problema familiar nos zarandea y nos hace ver que todavía está esa impureza en nosotros. Hay veces, Señor, que todavía en nosotros hay incredulidad de que tú nos tienes en el hueco de tu mano. Y entonces viene un problema financiero y nos zarandea y nos damos cuenta que nos hace falta crecer en fe. Hay veces, Señor, que un problema ministerial, Señor, nos deprime, Señor, y nos zarandea, Señor. Pero si permanecemos en ti, tú nos enseñas, Padre, en qué estamos fallando para purificarnos y para cada vez ser más útiles en tus manos, Dios. En el nombre de Jesús queremos permanecer en ti. Permanecer en ti, Señor Jesús. Y si permanecemos fieles, Señor, todas esas circunstancias, Señor, que sacan a la luz nuestras impurezas, Señor, primeramente tú limpiarás de nuestro corazón, y después ese problema y esa circunstancia será vencida en el nombre de Jesús y para la gloria del Padre. Porque tú no traes, Señor, ese zarandeo para destruirnos, sino para purificarnos, Padre. El fuego de Dios que purifica y que jamás mata, Dios.
Tú a tus hijos, Señor, los corriges, Padre. Queremos estar cerca de ti para no estar hiriendo a los demás, para no estar tropezando en pecados, sino para que nos purifiques, Dios. Nos purifiques. Y si es necesario, si todavía hay en mí, Señor, impurezas, Padre bendito, yo estoy pegado a ti. Vengo a la luz, como dice el Evangelio de Juan. Vengo a la luz, Señor, aunque en la luz se ven mis impurezas, vengo a ti para ser limpiado de ellas, Padre, en el nombre de Jesús. Si esta es su oración, hermano, yo le invito, hermana, a que se ponga en pie y le diga usted al Señor: Señor, purifícame, Señor. Y si todavía hay impurezas en mi vida, Padre, yo estoy dispuesto, Señor, a que me muestres y me ministres. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Bendito Señor. Quizá alguno de mis hermanos y hermanas que están hoy aquí, Señor, que están escuchando esta conferencia, Padre, está pasando, Señor, por ese zarandeo, Señor, por esa circunstancia dolorosa, Padre. Señor, y tú tienes un propósito, Señor, de enseñarnos algo a través de esos problemas. Si somos dóciles y permanecemos en ti, pasaremos rápido esa prueba, Dios. Hoy por eso, Padre, queremos ser barro en las manos del alfarero y no, Señor, una piedra que tenga que sacar, Señor, un cincel y un marro para darnos forma, sino, Señor, ser barro, Padre, y moldéanos, Señor. Si hay alguna imperfección en nosotros, muéstrala a Dios, y nosotros estamos dispuestos a corregir, Dios, a corregir, Señor, en el nombre de Jesús. Purifícame, Señor. Con sus manos levantadas, dígale: ven, Espíritu Santo, y purifícame, Señor. Purifícame, Señor, y lávame, Señor.
Renuévame, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Con todo nuestro ser, Padre, quizá estamos pasando por un momento de purificación y no nos habíamos dado cuenta. Pero ahora, Señor, iré a ti y te diré qué me quieres enseñar, Padre. Soy dócil para transformarme a tu imagen y semejanza, para vencer rápido estas circunstancias, Señor. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Bien, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Bendito Padre, sabemos, Señor, que después de ese proceso de purificación vamos a salir, Señor, fortalecidos en el carácter de Cristo. Las circunstancias difíciles serán vencidas y seremos más aptos y más calificados para hacer tu obra. Así que, Padre, estamos en tus manos, Señor, y tú eres Dios bueno, Padre, eres nuestro Padre, y si un día nos corriges, Señor, estamos en tus manos. En ti confía mi corazón y mi alma, Dios. Moldéanos a tu imagen, Señor, y haz, Señor, en nosotros una obra de purificación, Padre, para que seamos más útiles para tu reino y en tus manos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.